Si no hay dólares, inflación, corrida. Recién empezaba y era como el principio, hoy ya estamos recontra acostumbrados. Entonces, el problema de la Argentina era que había aumentado el petróleo, casi igual que ahora, y como en ese momento no teníamos petróleo, no por el desastre que se hizo con el petróleo como ahora, sino porque bueno, la Argentina en ese momento no tenía tanto petróleo. El Fondo Monetario le da a todos los países del mundo que no tenían petróleo, le da un préstamo automático. Dice, bueno, por una cuestión de emergencia, todos los países que no sean petroleros tienen, de acuerdo a la cuota que tienen, a la Argentina le correspondían 120 millones de dólares, que era muchísimo dinero, que estamos hablando de hace 40 años. Como hablar de hoy, qué sé yo, no sé si en los 10.000 del swap chino pero por ahí, una plata importante. Bueno, lo consigue mi padre ese préstamo en agosto del 75, septiembre. La plata no venía, bueno, después mi viejo renuncia, viene Mondale, la plata no vino hasta después del golpe, donde el coronel que se hizo cargo del Ministerio de Economía, porque primero Martino se hizo cargo del mes, consiguió destrabar el préstamo del Fondo Monetario que hacía 7 meses que estaba trabado. Está claro cuál era la intencionalidad. Bueno, digo, para arrancar ahí, como en el endeudamiento, en la dictadura deja una deuda de cerca de 45.000 millones de dólares. El gobierno democrático de Alfonsín, con Grispun a la cabeza, primero hace, digamos, variados intentos de pelearle la cosa, bueno, hasta que lo echan a Grispun. Todo siempre al calor de crisis económicas. O sea, ya no son los golpes militares los que modelan la política, sino son los golpes financieros. O sea, cuando vos tenés agarrado un país como nos tienen agarrado con este tema de la deuda, dólares, reservas del Banco Central, cuando bajan las reservas del Banco Central y vos estás a tiro de un golpe especulativo, ahí te sacan cualquier cosa. Así lo voltearon a Alfonsín. Alfonsín no lo voltea a Gualdini con los 23 paros de la CGT. 13, bueno, exagero. Fueron como... Vos tuviste en esos paros, Ahí sí. Alfonsín no lo voltean los dos paros de los 13 paros de la CGT, sino los golpes financieros del mercado. Porque Alfonsín, ¿qué hizo? Como no se animó a cuestionar la deuda, y la podía cuestionar perfectamente desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque había sido una deuda contraída por una dictadura, no por un Estado democrático. Era una deuda del régimen, no era una deuda del pueblo. En el año 2004, después de invadir Irak, George Bush dice que el pueblo iraquí no tenía que pagar la deuda de Saddam Hussein porque era una deuda odiosa. Claro, porque Saddam Hussein se había endeudado con los bancos europeos. O sea, a Bush le importaba 3 coños lo que le pasaba. Entonces resucita esta doctrina de la deuda odiosa que podría haber tomado la Argentina para decir, señores, deuda. O sea, si había un préstamo que se usó por una carretera, eso hay que pagarlo, aunque sea producto de una dictadura. Pero como la mayoría de la plata se había fugado, como... Nunca entró. Entró y se fue. Bueno. Pues era un asiento contarlo. Bueno, o sea, cuando uno mira los problemas de la Argentina, esto es lo importante. Uno ve que los economistas hablan de las consecuencias y nadie va a las causas. O sea, dice, hay que encontrar las causas de los problemas para poder resolverlos. Si no, estamos hablando siempre de las consecuencias. Che, tenemos inflación, tenemos... Bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo no vas a tener inflación? ¿Cómo Alfonsín iba a tener inflación si lo que hizo fue emitir pesos para ir a comprar los dólares para pagar la deuda? ¿No es que Alfonsín agarró la plata e hizo...? Alfonsín se fue por pagar la deuda. O sea, la hiperinflación la causó la deuda. No la deuda, la forma de pago que tuvo la deuda en la época de Alfonsín. Bueno, sometido el país a ese shock tremendo de 2 hiperinflaciones, queda el campo orégano para cuando viene Menem. Y bueno, acá hay que arreglar esto, privatizaciones, ¿no? Y ahí fue el canje de la deuda por las empresas públicas. Gran negociado, se quedaron con YPF, con Telefónica, bla, 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 todo el escándalo de las investigaciones.
el famoso plan Brady, donde supuestamente Cavallo dice que también se estaba desendeudando y que no iba a haber más deuda. Y llegamos al cambio de gobierno en 99, y viene el gobierno de la Alianza, no toca la convertibilidad ni la deuda, y vienen el negociado más grande que yo les conté del megacambio. Y ahí nos vamos a hoy, porque digamos, lo que estamos viviendo hoy está ligado con lo que pasó en el 2001, en este sentido. Hoy hay una situación donde la Argentina enfrenta un problema de deuda con distintos tipos de acreedores. O sea, la Argentina tuvo un default, pero esto lo voy a... para entender lo que pasa hoy. La Argentina entra en default en el año 2001. Debíamos 160.000 millones de dólares. Perdón, 160.000 millones de dólares. Digamos, esta pelota así de grande. Pero entramos en default no por los 160.000, sino por la mitad. La mitad de la deuda no la empezamos a pagar. Y la otra mitad se siguió pagando normalmente. Eso poco se dice. Digamos, lo que se pagó siempre fue al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Esto se pagó. Y una parte de la deuda que se llama préstamos garantizados. O sea, de los 160.000 millones de dólares que debíamos, 80.000 se pagaron perfectamente. Estos préstamos garantizados, la mayoría está en poder de los bancos extranjeros y nacionales. El resto se hizo una reestructuración de la deuda en el año 2005 con Kirchner y Lavagna, que dijeron, o sea, esto se siguió pagando siempre y esto no se pagó. Se reestructuró, se hizo un canje. Al primer canje entró el 76% y al segundo canje entró hasta el 92%. Es decir, que todo esto es lo que se llama hold in, o sea, los que entraron, y estos son los famosos hold out, los que no entraron al canje. Acá está el famoso Paul Singer, estos son los que están haciendo juicio. Este es el pedacito del puente que faltaba arreglar y que no lo podemos arreglar y no podemos cerrar esto. Pero entonces tenemos en realidad 4 tipos de acreedores en Argentina. ¿Por qué es importante esto? Por el desastre que hicimos. O sea, cuando uno entra que no puede pagar, una empresa entra en quiebra o en concurso, como se llama, concurso de acreedores, que es antes de la quiebra. O sea, vos tenés problema que es concursás a los acreedores, los llamás a todos, haces una asamblea, y decís, miren muchachos, no puedo pagar ahora, pero tengo estas máquinas, voy a producir, qué sé yo. Bueno, háganme una espera y una quita, pareja, todos más o menos igual. Ahora, si yo le digo, che, Pablo, ¿sabés que me voy a entrar en quiebra? Así que ese documento que tenés, que te debo, 1.000, tomá, te doy otro por 4.000. Entonces él entra, se sienta en la asamblea y dice, a mí me deben 4.000. Porque yo les firmé antes. ¿Eso saben qué es? Ese negocio de avisarle a un tipo, che, mirá que me voy a la quiebra, me voy al concurso, aumentate la deuda, así no tenés... Si hay quita, no la tenés, no te vas a tener quita, porque ya la aumentaste. Y si ni siquiera te hacen quita y te siguen pagando, hiciste el negocio de tu vida. ¿Saben qué es esto? Mega canje. O sea, por el mega canje,
los tipos le avisaron, che, te lo cambio, aumentaron su acreencia y son los acreedores súper privilegiados. ¿Te imaginas al lado de este tipo, más allá que estos son tan hijos de puta como estos, pero no importa, pero acá hay gente que puso la plata, acá hay gente, acreedor que, che, mira, hay un bono en Argentina, la puso y no le pagaron del 2001 contra un tipo que le triplicaron la deuda. Por eso el quilombo, el gran problema es la inequidad que hay en todo. No sé si está claro. Perdón, Sí. porque de acá no se ve. Sí. ¿A quiénes sí que le triplicaron la deuda? En la parte de la deuda que siempre se pagó, Ponelo así, a ¿A qué ver. acreedores? Los préstamos garantizados. Los banqueros ¿Alguien siempre acá? claro, esta era toda la deuda, 160.000. La mitad entró en default. Sí. La otra mitad no entró en default. Fondo Monetario, Banco Mundial, bla, bla, y los préstamos garantizados. Es difícil escuchar eso públicamente de algún economista, de Nadie lo algún... escucha. Nadie. Yo la primera vez que lo escucho. Para mí el de fuera era todo. No. Por eso el quilombo que hay es que se hizo mal la reestructuración de la deuda. No se hizo al favor de uno, o sea, ustedes son bonistas alemanes, italianos, que no tenían la menor idea, le vendieron los bonos y me los defolteaste. Bueno, la quita, entro, no entro, bueno. Es un desastre. ¿Para qué? Aumentó en 55.000 millones de dólares. Claro, esto es lo que aumentó en 55.000 millones de dólares. Antes de entrar a default, le metieron 55.000. ¿Te puedo hacer una preguntita sobre eso? Sí. ¿Esto qué lo hace Caballo? ¿Por inecto? ¿Por...? No, por eso. Bueno, por eso. Quiero que conteste. ¿Qué? ¿Tiene algún interés? ¿Cuál es? Caballo, ¿se acuerdan cuando yo les dije acá que cada tanto las nacionalizaciones se transfería la deuda? Él es el que en la década del 80 es el que opera para que todo el quilombo que había financiero se descargue sobre el Estado y el Estado termina nacionalizando. Entonces, de ahí pasa a ser un economista estrella. O sea, los economistas estrellas son los cómplices del saqueo. Son los que garantizan el ¿Pero por negocio. qué? Porque además Caballo viene de Harvard, Roque Fernández viene del MIT, o sea, se van y se forman, hacen todos los contactos y vienen acá y son los emisarios, digamos. Los cónsules del imperio. Los cónsules del imperio que vienen a los virreyes. Bueno, te quedó entonces acá estos bonos que surgen del megacanje en junio del 2001. Surgen estos bonos. Que son los préstamos garantizados. Y en noviembre, Caballo les canjea los bonos por préstamos garantizados y pasan a ser préstamos garantizados que nunca entran en default. Y se están pagando ahora, obvio. Sin quita. Sin quita, no solo sin quita, con un aumento tremendo. Sí. Los que no. Perdón, ¿y la deuda del Club de París cómo quedó? Acá estaba. Perdón, acá. Club de París. Esa se pagó, ¿no? No. Se defaulteó y ahora se pagó 10.000 millones. Sí, se empezó. Cuando eran 7.000 millones. Vos entrás al Ministerio de Economía y dice, debemos 7.000. Fueron y dijeron, hice un acuerdo extraordinario. ¿Sí? ¿Cuánto pagaste? 10.000. Entonces, Pero esos 10.000 no es el total. del Club de París. ¿Sí? ¿Se cerró? ¿No hay Sí, más sí. deuda del Club de París? Ah, la tenemos que pagar, dijimos, había unos pagarés vencidos, entregamos otros pagarés y pagamos uno de 600 millones. Bueno, digo para que vean los problemas que tenemos con los hold-in, esto que se super beneficiaron. El Fondo Monetario, que es el absolutamente responsable de todo lo que pasó, le pagamos y como un logro soberano, le pagué al fondo, gran logro. No, pará, flaco, vení a ver, te voy a pagar, no sé si te voy a pagar, y si te voy a pagar vas a en cuota. Pero bueno, acá el gran logro fue haberle pagado al Fondo Monetario. Esto se está pagando y ahora ¿qué pasa? En toda reestructuración de deuda, en todo concurso, hay una regla fundamental que se llama pari passu. ¿Escucharon hablar? Sí. No lo entiendo, pero... Bueno, pari passu, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber igualdad entre los acreedores. Qué lógico. ¿Sí? Igualdad en su clase, o sea, por ejemplo, en un concurso el trabajador tiene un privilegio, o sea, porque es distinto un proveedor que un acreedor financiero, quirografario, o sea, en su clase tiene... Y básicamente, ¿qué hizo la Argentina? Nada, totalmente anti-pari passu todo desde siempre. ¿Por qué? Porque la reestructuración
se hizo en función de los intereses de los bancos que estaban operando acá y se estafó a un montón de ahorristas de todo el mundo. O sea, fuimos parte de una maniobra estafatoria. Por eso la Argentina hoy tiene mal nombre en todo el mundo. Porque, ¿quién va digamos, a invertir en un país que hace lo que nosotros decíamos en el 2002, 2013? Es, hagamos primero una auditoría de la deuda, ¿no es cierto? Primero deshagamos este gran negocio, desinflemos este globo, que estos tengan el mismo tratamiento, ¿no es cierto? Y hagamos una auditoría y un trato igualitario para todos. Bueno, no se pudo hacer y acá estamos. Bueno, para terminar, que nadie se suicide ni que... No, pues se podrían matar un par. No. Sí, no, pero sí. Yo ya termino. O sea, la Argentina... nosotros ahora vamos a seguir enfrentando una gran conflictividad judicial, porque la pari passu es la regla aceptada, y como no hubo pari passu de entrada, siempre se te va a desacomodar un muñeco, salvo que acomodes todo para arriba. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Que la vara que puso Griesa es altísima, es muy alta. ¿Por qué? ¿Qué es la vara? Es decir, el trato... ¿Cuál es el mejor trato que ha conseguido un acreedor? Hay un bono que venció en el año 2001, dentro del default, que tenía una tasa flotante de interés. Era un bono cuyo valor nominal era 280 millones de dólares. Que Paul Singer, fondo buitre, lo compró en 60 millones de dólares. O sea, agarró 60 millones de dólares y le compró a los tipos bonos cuyo valor nominal eran 280 millones de dólares, que devengaban esta tasa de interés. En el año 2011, Griesa condenó a la Argentina a pagarle al señor Elliott, por esos 280 millones de dólares, 2.860 millones de dólares. 10 veces más. 10 veces más. Entonces, ¿qué pasa? Griesa puso una vara muy alta. Si todos quisieran eso, la deuda impagable. Totalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Y que todos van a querer ir a esa vara. Y todos los estudios de abogados, ¿te imaginan los tiburones que hay acá? Acá y allá, no, estamos hablando de los tiburones. Entonces, yo al que auguro una conflictividad creciente. Además, a todo esto, después de 10 años, el Tribunal Oral Federal absuelve a Caballo en la causa del megacanje. La justicia. O sea, a mí me importaba poco si Caballo iba preso o no. A mí, yo no quiero que... yo, por una cuestión, no me pongo contento que cualquiera vaya preso. Por supuesto que tendría que estar preso. Pero lo que yo buscaba era demostrar que había sido un delito. Que había habido un delito. Tener una prueba. Y hicimos 2 pericias, ganamos 2 pericias. El fiscal acusó, el juez acusó, llegamos al tribunal. La primera vez que ponemos a un ministro de Economía frente a un banquillo acusado por una operación financiera de la deuda, como imputado, porque en el caso de Martínez de Oz no fue así. ¿Por qué? Porque si era producto de un delito el megacanje, no había que seguirlo pagando. O por lo menos ese cheque que tenían firmado no es válido. Mirá, yo no sé si te debo, pero ese cheque no es válido porque lo firmó alguien que es un delincuente o a través de un delito. Bueno, ayer hicimos una reunión tratando de ver si podemos apelar, porque esta absolución de Caballo es un poco complejo, porque la fiscal pidió 3 años de prisión y si es 3 años no es apelable, bueno. Porque justamente yo, durante estos años, ¿qué buscaba? Y que se desarmara la parte más perversa de esta operación y que se cayera el megacanje. 55.000 millones de dólares es difícil que se caiga. 150 millones de comisión para un banco hubo en ese megacanje. Hay un famoso... ¿Quién es los nombres de ustedes? Los bancos son el el tribunal. ¿Quiénes fueron? El presidente es Costabel,
Pero yo pienso que es un problema de toda la justicia. Recién ahora la Corte ha creado un cuerpo de peritos para casos de corrupción. O sea, estamos combatiendo, no sé, estamos peleando la guerra de las galaxias con una gomera. O sea, no ganar nunca. O sea, no nos podemos defender. Chao. Nos invaden. O sea. Sí, yo ya termino, pues así damos paso a los termino. Me sigue traicionando mi mente de ingeniero y uno de los tipos que nosotros admiramos es a Pareto, que es un gran matemático, la ley de Pareto, inventor de la contabilidad, etcétera, etcétera. Y Pareto, ¿qué decía? Decía que, analizando esto de que si un gobierno toma una medida, una disposición, que favorece a una persona en detrimento de 10.000 personas, entonces a esas 10.000 personas el detrimento es que se le saca un peso, se beneficia a una persona en 10.000 pesos. Él dice, Pareto dice que la persona que se beneficia en 10.000 pesos va a tener siempre mucha más fuerza e interés en defender esa medida que cada uno aislado el que perdió un peso. Claro, porque perdió un peso. No es un peso, bueno, la deuda, ¿cuánto es? Sí, es 2.000, país generoso, que se paga, que se... Bueno. Entonces, si no redescubrimos nuestro interés común, los 10.000 perjudicados, y nos ponemos de acuerdo en, pongámosle freno a la deuda, no vamos a decir que yo no estoy en contra de la deuda, estoy en contra de este sistema de la deuda. Las deudas, si te prestan, fantástico, se te lo puede devolver, la tasa, que yo, nadie va a estar en contra de las deudas, está en contra del sistema perverso de endeudamiento y fuga. Pero para eso requiere este estado de conciencia que a veces solo se logra cuando estamos en problemas. Ojalá que de esta que va a ser la tercera gran crisis de la deuda que vamos a tener, saquemos conclusiones y podamos avanzar. Bueno, quedo a la espera de las preguntas. Bueno, la cláusula Rufo es, en inglés, right, quiere decir derechos, right upon future offer, o sea, derechos sobre futuras ofertas. Quiere decir que yo firmé con el gobierno una quita, yo soy un jolín, firmé una quita, pero si el gobierno a otros acreedores le hace una oferta, yo tengo derecho a tener la misma oferta. Esta es una limitación. O sea, el gobierno, si lo hace ahora, estaría cometiendo una torpeza enorme, por eso no lo hace. No ofrece porque sabe que si lo que ofrezca a los acreedores, lo tiene que... Entonces dice, bueno, hasta que esta cláusula venza, no vamos a tocar y hace bien. Pero el problema, de nuestro humilde punto de vista, es que no termina en diciembre la cosa. Porque en diciembre se acaba la cláusula Rufo. Pero la que sigue siempre... la Rufo Forever, que decimos nosotros, ¿no? Chaco Forever, Rufo Forever, es la par y paso. La par y paso lo vas a tener siempre, quiere decir que siempre habrá algún buen abogado que descubra cómo hacer que vos pagues más de lo que pagaste en el momento del arreglo, y por eso es difícil que la Argentina, aunque arregle con los buitres, si puede llegar a arreglar, resuelva todo el problema de la deuda. No sé si fui claro. Sí, yo lo que te quiero preguntar es, vos hablaste de un sistema internacional, Hola, no, vos hablaste de un sistema internacional que tiene, digamos, como el manejo de introducir los dólares y demás, y de conflictos internos que hacen que, si estamos atomizados, tengamos menos posibilidad de defendernos. ¿Vos cuál crees que es la proporción, digamos, en el tema de la deuda en función de, digamos, de esos problemas internos? Si logramos una unión, ¿podemos resolver ese andamiaje internacional o simplemente podemos combatirlo y nada más? Sí, el tema es cómo funcionamos
cuál es la lógica de funcionamiento de nuestra sociedad, que cada vez es una lógica más individualista y la gente sabe que te tenés que preparar para que no te caguen, entonces como para que no te caguen cagás al otro, ¿no? La lógica perversa en la que estamos. Entonces, ¿cuál es el problema de la Argentina? El problema de Argentina, digamos, ¿qué es lo que tenemos que recuperar? Lo que tenemos que recuperar es la confianza en el país, las instituciones. O sea, cuando la gente no cree en un país, no cree en su moneda y deserta de esa moneda y empieza a buscar en otras monedas refugio, porque no ve al país institucionalmente fuerte, porque ve que las instituciones son manipuladas y bueno, creo que se cometieron errores y últimamente se cometieron errores muy graves, ¿no? O sea, la destrucción del INDEC, la destrucción de la independencia de la justicia, y todo eso hace que la gente no confíe en las instituciones de un país, que no se confíe en la moneda porque, bueno, si vos no tenés digamos, un dato cierto de la economía, como se ha desnaturalizado. ¿Y por qué el INDEC se truchó? La primera trucha del INDEC no fue la inflación, fue la deuda, claro, y se fue para pagar menos deuda. O sea, fíjate cómo la deuda está ahí en la causa. Pues si lo del INDEC, ¿por qué? Porque a Morel no, porque se dieron cuenta que habían emitido bonos atados a la inflación y se les disparaba la deuda. Entonces, ¿qué hicieron? Trucharon los índices, una cosa disparatada, pero bueno. Y después viene el tema de refundar pactos. En Argentina se fundó por el pactos de unidad, pactos entre las provincias. Acá hay un pacto a refundar con el ahorrista. Porque los bancos no funcionan con plata de ellos, ¿eh? Los bancos funcionan con la plata que le depositan los ahorristas. El banco es un intermediario entre la plata que deposita un ahorrista y otro agente económico que necesita esa plata para una inversión. Si no refundamos el pacto con los ahorristas, ¿qué quiere decir? Que la plata de los argentinos quede en Argentina. Estamos en el horno. ¿Cómo podríamos reformular este pacto con los ahorristas? O sea, a ver si se entiende que la gente que gana plata en Argentina, en definitiva, cuando la fuga, la deposita en un banco extranjero, ahorra en un banco extranjero y entonces ese banco extranjero la puede prestar en forma de deuda externa, no en forma de deuda interna. ¿Cómo podríamos reformular ese pacto? Y yo creo que tendríamos que cambiar esta otra lógica que es la que está siguiendo el gobierno ahora, ¿no? O sea, el gobierno se quedó sin dólares, no puede acceder a los mercados internacionales por el quilombo de esta reestructuración mal hecha, se quedó sin petróleo por errores garrafales en la política energética, ¿y qué hace? Saca una ley petrolera donde rifa todos los recursos naturales para traer dólares. Lo que le importa al gobierno ahora es traerme dólares. Vieron que la licitación 4G del teléfono incluso querían que fueran dólares. Vos poneme 2.000 millones de dólares y llevate la 4G, no sé. O sea, otra vez, vamos al remate de... Entonces esta lógica de rematar recursos naturales para traer los dólares, que se fugaron y que se van a seguir fugando. El gobierno consiguió, por ejemplo, un préstamo swap con China y le desembolsaron no sé cuánta plata. El equivalente a lo que el gobierno tuvo que destinar al pago del dólar fuga oficial. ¿Vieron que se puede comprar por el banco? Vieron que si uno entra al banco, más o menos todo lo que nos dieron los chinos se fue por lo que los argentinos se fugaron. Muchos de esos argentinos son laburantes, camioneros, que dicen, che, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, María? Aquí compremos dólares. Van al banco, compran 100, 200, 500 mil dólares. Entonces están cavando su propia fosa. Porque después va a venir una devaluación y ese salario no va a poder comprar ni esos dólares ni la comida. O sea, si hacemos al revés, si al ahorrista argentino le ofrecemos en garantía los recursos naturales que tenemos, tenemos recursos mineros, bueno, hagamos sistema donde, che, vos dejás en Argentina, te garantizamos con ese recurso que está ahí. Una deuda interna, debería ser. Exactamente. Deuda interna que es lógica, perfecta, pagable, en moneda local,
no tenés el problema de la devaluación. Acreedores visibles. Claro, por supuesto, vos decís, mirá, si yo generara más o menos un sistema financiero donde contuviera esto y me auto... Después vos podés, si querés, salir a pedir préstamo, lo que porque es adicional. Ahora, si vos, toda tu estrategia es saber cómo me endeudo, vos vas a escuchar a las propuestas económicas de los candidatos y demás que dicen, no, esto se arregla en 3, 4 meses, 6 meses. ¿Qué es lo que están diciendo? Me vuelvo a endeudar. Traes 50.000 millones. Traes 20.000 millones, listo, lo resolví, bárbaro, y vas a tener 1 año, 2 años de bonanza y la gente, uy, che, qué bien, fulanito, viste, consiguió la plata. Otro coronel que destrabe el préstamo, digamos. Exacto, otro coronel. Y a la larga, dentro de 2 años, habremos tenido un alivio transitorio y después veremos, che, pero las cuentas no dan, ¿qué pasa? La gente se volvió a jugar, la empieza a jugar. Empieza a haber desconfianza. Y vuelve otra vez. Entonces, ojalá que podamos discutir esto más maduramente en la Argentina, aprender de las crisis, aprender de los errores. Dice que se aprende de las derrotas y de solo de las derrotas se aprende. Bueno, entendamos que 40 años de este partido, donde veníamos perdiendo, es cuestión de empezar a cambiar. Esa es una preguntita. Esta forma que de alguna manera tenemos nosotros hoy el privilegio de tenerte, digamos, y de que nos cuentes un poco, ¿se viene llevando a la práctica, digamos, habitualmente en distintos lugares dentro de acá de la Argentina o está, digamos,